forma parte de una banda que se llama Mejor Actor de Reparto. También tiene un proyecto solista que se llama Dweck, con puntos en el medio, en el que también ahí desarrolla un poquito una parte que no está tan visible en lo que es el proyecto de banda, más moderna, una idea más moderna. Y bueno, él, su música es más que nada, sus canciones son como existencialistas, tienen un sonido muy honesto, muy directo, muy concreto, de cuestiones de la vida, de las relaciones, de los vínculos, sin tanto misticismo, sino más bien algo honesto y sincero de lo que le pasa, ¿no? Habla mucho de lo que es el sentir, ¿no? El sentimiento dentro de sus canciones. Y bueno, entonces de a poquito vamos a ir introduciendo, ¿no? Como siempre, con nuestra estructura que nos caracteriza. Que te caracteriza. Sí, yo te quiero incluir a vos para no quedar pegado, pero bueno, está bien. ¿Querés que lo hablemos con tu terapeuta? Vamos a charlarlo con Cintia el lunes, en la próxima sesión. Pero bueno, voy a hablar entonces un poco de los comienzos de él, la forma de vincularse con la música. En principio fue, digamos, como oyente, ¿no? Como nos pasa a muchos, lo que se escucha en la casa de uno, que a veces uno reniega, porque es la música que escuchan nuestros padres, qué sé yo, pero bueno, es lo primero que nos llega. Y a él lo primero que le llegó fue un poco de Bob Dylan, de Serrat, y bueno, un poquito de eso, los Beatles también le llegaba. Y un poco eso fue lo que lo fue formando de alguna manera a los 7, 8 años de chiquito. Todavía no tenía ni contacto con ningún instrumento ni nada, ¿no? Recién eso vino un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, en el primer audio nos cuenta de eso. Bueno, vamos a escuchar. Empecé a tocar la guitarra, calculo que a eso de los 9 años, algo así. Empecé a tocar y a estudiar y empecé a componer canciones a los 12 años. Te diría que las primeras 50 canciones que escribí en realidad eran canciones de Bob Dylan traducidas al castellano, literalmente. Literalmente las agarraba, las traducía al castellano y decía que eran mis canciones. Bueno, hasta de grande, recién de grande se dio cuenta que no eran de él las canciones. O sea, entendió, me decía eso, como que entendí que no eran mías las canciones ya de grande. Bueno, hizo como 50 temas. Cuando cayeron cartas documentos. Yo creo que sí, imagínate, de Bob Dylan, ¿no? Imagínate. Y en todo en inglés, no entendés nada. Pero bueno, me decía eso, como que bueno, su primera aproximación fue eso, escribir canciones, o sea, lo que hacía era que traducía canciones, ¿no? Y en eso también hay una interpretación y o sea, tenés que entender qué quiso decir el artista a la edad que tenía y vos a los 12 años, como él, ¿no? O sea, vos interpretar lo que quiso decir él, que tenía 35. Sí. Eso, digamos... Estaba envejeciendo. Estaba envejeciendo, claro. Claro, el artista está envejeciendo, ¿no? Es verdad. Pero me decía, bueno, yo tengo más o menos la misma edad. Y en esa época no existía Google ni nada, o sea, eso era como algo más más instintivo, entender qué quiso decir el tipo, no había tanta información en esa época. Y bueno, todo ese proceso a él lo fue preparando de alguna manera para lo que viene después de componer algo más propio. Y nos cuenta un poco ese proceso en el próximo audio. Realmente fue como un entrenamiento, entender desde muy chico por qué, qué sé yo, Bob Dylan a los 35 años escribía una canción, traducirla a tu idioma, que en esa época no era poner en Google la traducción y ya, o sea, tenías que investigar un poco. Entonces, tampoco era tan difícil, pero no había Google. Todo eso requería como, bueno, también traducir la idea de la canción. Bueno, esto que hablábamos, ¿no? Entender un poco qué quiso decir el artista a esa edad que tenía, cuando vos tenés 12, ¿viste? Y capaz que es complejo de entender. Pero bueno, eso fue como una primera escuela para él, de alguna forma. Después de a poquito fue trabajando y empezó como a estudiar guitarra y a meterse en el asunto y a prepararse y a generar su propia identidad, ¿no? Muy de a poquito igual, pero se fue formando de una manera hasta el punto de llegar a encontrar lo que él realmente sentía y que quería comunicar, ¿no? Desde la música. Y bueno, de esto nos cuesta un poquito más en el próximo audio. Esencia, guitarra. Ya a partir de los 14 empecé a tener melodías propias, ideas propias. Sí, habré compuesto cientos y cientos de canciones, y la primera que canté, la canté a mis 22 años. Entonces, y había estado compuesta también a mis 22 años. O sea que hace muchos años comiendo muchas canciones
que están en cuadernos, que tienen nombres y todo. Él decía que más o menos a los 15, 16 años empezó a escribir canciones más propias, menos robadas. Sí. Y cuando hablaba con él, estaba como, ¿viste? Yo le decía, bueno, eran lo que vos hacías eran covers de él. Me dice, claro, es verdad, eran covers, ¿no? Como que estaba cayendo en ese momento de que realmente lo que estaba haciendo era tipo un choreo. Era una piratería de canción. Claro. Sí, sí, pero bueno, después fue como de alguna manera creciendo y fue encontrando ahí su camino. Igual él dice, ¿no?, que a los 20 y pico, donde lanzó su primera canción, que también es de su autoría, digo que esas de que uno escribe a los 14, 15, por ahí la lees a los 22 y dices, qué pelotudo, sí, ¿no? sí, Esto que escribía. Un poco de eso decía, claro, que escribió cientos y cientos de canciones que las tiene en cuadernos y que bueno, no están buenas, ¿viste? Eso iba también, como que no están buenas, él sabe que no están buenas, pero que bueno, fue parte de un proceso en el cual capaz que todo artista tiene que llevar, bueno, en el caso de él al menos lo necesitó. No, y experiencias de vida, o sea, Sí, el claro, adolescente distinto. no va a escribir igual que el adulto por Sí. lo que va transcurriendo en ese momento. Sí, es como que lo que te interpela a esa edad es muy distinto, Sí. capaz que lo que te pasa después. Ujú. Por eso hay canciones que no resisten. Hay canciones que resisten el paso del tiempo y otras que no. Sí, sí. Es para debatir en otra columna, En ¿no? otro, sí. Pero bueno, él también recuerda un poco esta etapa, casi como medio graciosamente, que eran como que las canciones eran un desastre. También empieza a mostrar una parte bastante exigente hacia él mismo, ¿no? Que yo en un momento se lo comenté y bueno, ahora después vamos a escuchar la respuesta de él sobre ese tema, pero sí, en el próximo audio nos cuenta un poco esta exigencia que él tiene y lo que tiene que ver con escribir o hacer canciones que para él no estaban buenas. Claro. Y vamos a escucharlo, ¿no? Yo no te voy a mentir, para mí, o sea, existe en mi universo y en digamos, mi forma de pensar las cosas, existe lo que para mí está bueno y lo que no lo está, o sea, casi te diría como el buen gusto y el mal gusto. Y realmente tuve que hacer muchas cosas muy feas para entender que eran feas. Para entender que eran feas para mí, ¿no? Que es lo único que importa. Bueno, ahí está un poquito lo que decía. Si no le gusta a él... Claro, también, bueno, no quiero spoilear, ¿no? Pero un poco eso de buscar la felicidad de uno, más que capaz buscar como la devolución del otro lado, ¿no? Un poco me va mostrando un poco eso a partir de los testimonios. Y bueno, vamos aproximando un poco a lo que es su recorrido hasta formar su propia banda, ¿no? Él empieza en una banda que se llama Muna Genoa, donde ahí conoció a Alejo Lecouna, que es el bajista y un amigo de él que sigue tocando con él actualmente, y lo fue acompañando en su recorrido artístico, y tocó 1 año y medio más o menos en esa banda, pero él tocaba la guitarra y no cantaba todavía. Todavía el canto no era algo que él ejercía, digamos, era el guitarrista de la banda. ¿Pero había ahí letras suyas en esa Llevaba banda? sus canciones, pero no le permitían bien. hasta ese momento cantar sus canciones, ¿no? Y bueno, nos cuenta un poquito cómo fue esa etapa. Llevaba canciones mías, pero no las cantaba yo, las cantaban quienes en ese momento cantaban, porque tenían una postura de que ellos eran los cantantes y nadie más tenía que cantar. Y bueno, yo toqué ahí 1 año, año y medio, hasta que obviamente me cansé de esa dinámica y dejé de ir y me sumé a otra banda que se llamaba Sobre todo en invierno, donde me fui con Alejo también, con el bajista, con quien toco desde 16 años. Y ahí había un problema muy similar, pero ahí sí cantaba alguna que otra canción. De todas formas, a los 2 años nos peleamos. Bueno, nos ahí, peleamos. Quedó ahí, nos peleamos, ¿viste? Dejamos la Punto incógnita. suspensivo. Dejamos la incógnita, ¿viste? ¿No? En el próximo episodio. Yo quiero decir que Javi me envía a mí todos los audios y el guión también, o sea, ¿Sí? Todo esto me lo envía. Yo no lo leo nunca ni escucho los audios porque me gusta esto de enterarme acá igual bueno. que los oyentes, ¿viste? Sí. Y pues digo, bueno, justo ahí te hice una pregunta que ya se respondía en el Claro. próximo audio Sí, y parecía que estaba sí. súper arreglado. Pero no, me gusta Sí, esto de, está bueno, claro. de enterarme acá y debatirlo acá Es en el más, momento. es más espontáneo, como Sí, que sí. lo recibís como recibe el oyente, Ajá. ¿no? Y bueno, ahí él, volviendo un poco a la historia de esa banda, la primera banda que era Muna Genoa, le plantea antes del primer show al cantante, que después termina siendo su amigo, pero le plantea esto de querer cantar algunos de sus temas, ¿viste? Y recibe la negativa de su parte como diciéndole, mirá, vos hacés
componés muy lindos temas, pero si los cantás los arruinás. Ah. Le tiró esa, ¿viste? Terrible. Y yo le preguntaba eso, y bueno, pero eso habrá sido un momento bastante choqueante para vos. Y bueno, esto es lo que él me comenta sobre este tema. ¿Cómo le jugó? ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo recibió? Sí. Mira, me jugó muy a favor a la larga, ¿viste? Porque lo cierto es que yo cantaba muy mal. O sea, lo cierto es que no afinaba una nota y no tenía realmente ningún carisma y ningún encanto como cantante. Y tal vez es cierto que arruinaba las canciones. Obviamente que eso no le da el derecho a él de emitir una opinión cuando nadie se le pregunta. Eso desde ya. Me jugó a favor porque también yo quise que me jugara a favor, porque un poco así es todo en la vida. Las cosas te pueden jugar a favor o en contra y la verdad es que muchas veces depende más de uno que te jueguen a favor a que te jueguen en contra. En ese caso, la verdad es que su comentario, más que traumarme y alejarme del canto, me hizo comprometerme con el mismo. Él me decía, me vino bien tener un amigo psicópata de chico. De alguna manera, también por esto de que, también después lo extiende un poco esto de ver cómo uno se toma lo que le pasa, ¿no? Sí, el lugar en que uno se posiciona ante lo que le pasa. Y a eso va con esto de... Porque la verdad que a otras personas le podría haber cortado hasta la carrera. Claro. Porque si no, sos un desastre cantando, y si por ahí lo recibe mal. Sí, pero sí, bueno, sí. él se lo recibió como un desafío y siguió adelante. Me siento muy identificada. Ya lo hablamos antes de empezar el programa. Ah, sí. No sé si querés contarlo en vivo, pero bueno, lo dejamos. Si querés para cantarlo en vivo sería. Claro, ya vamos a... ya te voy a terminar haciendo una entrevista, mira, como cantante emergente. ¿Quién te dice, no? Espera que emerja primero. Primero hay que emerger. Primero hay que emerger. Bueno, entonces se va de esa banda y se va a una banda que se llama Sobre todo en invierno, muy original el nombre. Y bueno, ahí había una dinámica parecida, pero ahí empieza a cantar algunas de sus canciones. Si bien él nos dice que ya después de esto de que se pelean y que termina armando su propia banda con la mayoría de los que venían de esa banda, menos el cantante, termina armando mejor actor de reparto, y ahí es donde realmente empieza él a cantar, ¿no? Además de tocar la guitarra. Bien. Y bueno, no cuenta un poquito ese proceso hasta llegar a lo que es mejor actor de reparto hoy. Incluso los primeros 2 años de mejor actor de reparto no cantaba bien todavía, no lograba afinar, no lograba entender mi cuerpo, mi voz, la expresión que yo quería dar. Las voces del primer disco de mejor actor de reparto las grabé enteras, todas una vez en un estudio, en lo del Chávez. No me gustaron, las grabé en mi casa, no me gustaron, y las grabamos una tercera vez en mi casa, pero con los chicos. Estuvimos meses y meses. Con ese disco aprendí a cantar, te diría. Bueno, esto a mí me parece también interesante, ¿no? Para mostrar un poco el detrás de escena, capaz, de un cantante o de alguien que graba un disco y que, no sé, capaz no todos nacen con eso de chiquito ya tener una virtud de decir canto bien y de pronto a todos les llego con mi mensaje, con lo que quiero decir. Bueno, él tuvo que buscarlo eso adentro de él. Y tenía algo para decir, pero no sabía cómo expresarlo. Y hasta que lo encontró le llevó tiempo. Fue todo un proceso. Así que te va a llevar tiempo. Esto es lo que vos traes, el lado B, no solo del artista, sino del proceso del artista, ¿no? También, porque uno escucha en Spotify el producto terminado. Decís, mira qué lindo que canta, debe cantar desde los 6 años, así. Lo ves como algo imposible también, porque decís, también. bueno, esto... Además ves, capaz, la historia del que llegó, ¿viste? Ves la historia del que es conocido, reconocido, del que tiene cierto éxito, del que vive de eso, y capaz que hay un montón de historias detrás de gente que hace música y que tal vez lo vive de una manera diferente, ¿no? El caso de él también, de Mauro, es especial, porque también lo vive de una forma diferente. La música en su vida ocupa un lugar distinto, capaz. Y bueno, también en esto de buscar su identidad, de buscar la voz, de buscar... Hoy ya se siente un poco más un mejor cantante, digamos. Y bueno, eso en el próximo audio habla un poquito de eso. Nada, macho, si cantás mal y tenés que cantar bien. O sea, tampoco es que soy un médico. O sea, cantaba mal, desafinaba. Y tuve que grabar las voces 20.000 veces. Por suerte logré entenderlo, por suerte finalmente logré entender en mi cuerpo, y hoy en día me considero un gran cantante. Estoy re contento conmigo.
me considero mucho mejor cantante que guitarrista. Bueno, acá responde un poco cuando yo le hice la pregunta de si es como autoexigente con él mismo, y me decía, bueno, no, la verdad si cantás mal, y bueno, uno sabe cuando hay algo que no le gusta o que no le cierra de uno, ¿no? Y bueno, eso lo llevó también a poder superarse y a hoy sentirse mucho más cómodo con lo que hace. Sí. Pero bueno, y de a poco ahora entonces voy a empezar a acercarme a lo que fue el primer disco con la banda, con Mejor Actor de Reparto, que fue producida por Pablo Romero y el Chávez, los dos de Árbol, ¿no? Uh-huh. Y fue como bastante grosso para ese momento, ellos era el primer disco que sacaban, y nos cuenta un poquito que esto de que Pablo Romero, que había conocido a la banda anterior, sobre todo en invierno, quería producirles el disco, y después se separa la banda, y es como que le contaron sobre esa separación, y formó parte de lo que fue el armado de la nueva banda y de la selección de los primeros temas del uh-huh. primer disco, ¿no? De ese disco que él grabó las voces 20.000 veces. Claro. Y bueno, un poquito eso es lo primero que habla sobre el disco, el primer disco. Vamos a escucharlo. Y Pablo dijo, buenísimo, traete todas las canciones y las armamos, hicimos su gran metodología de hacer 30 canciones, hicimos 30 canciones, él eligió 6 canciones y se fue a vivir a México y bueno, y esa fue su colaboración. Después él en el disco en sí no tuvo nada más que ver. Ahí entró el Chávez a jugar y nos ayudó a elegir las últimas 4, aunque ya las teníamos bastante seleccionadas. Y ahí el Chávez nos vino a ver a un ensayo y nos dijo, buenísimo, están para grabar. Y fuimos y grabamos. Bueno, ese fue el primer disco de la banda, que fue el disco que básicamente a mí me conquistó como fan de ellos, ¿no? Ajá. Yo los empecé a escuchar a través de ese disco, porque es un disco muy, muy visceral, ¿no? Muy desde las entrañas. Yo le decía un poco esto también, como que se siente como cierta bronca, ¿no? Estaba transitando capaz un momento de separación y de desencuentro, y eso se ve en el disco, y el tema que vamos a escuchar es de ese disco, del primer disco, que a mí me gusta mucho. Y bueno, en eso tuvo que ver Pablo Romero y el Chávez de Árbol, y yo le preguntaba esto también, curiosamente, lo de ser producido por gente bastante grosa del ambiente, y eso cómo lo manejaron ellos, si lo vivían con mucha expectativa, o qué pensaban al respecto, ¿no? Y me hablaba un poco de este tema de ellos no sentirse tanto que están en el negocio de la música y todo eso, que lo extiende un poco en el próximo audio, vamos a escucharlo. Nosotros, por lo menos yo y Alejo, y Mati también, y Nicolás Martín, quien era el guitarrista, ni te cuento, ya creo que habíamos entendido muy claramente cómo son estos personajes, a qué roles juegan, cuáles son sus hechizos, y que nada es real. O sea, 1980 ya se terminó, fue bueno, y si vos te interesa tocar el rock o hacer canciones o hacer algo de eso, está buenísimo, pero si lo haces, hacelo por vos y para vos, porque si vos realmente tenés una expectativa de generar dinero con eso, sos muy iluso, porque lo que en este momento sucede en el mundo no tiene nada que ver con eso. Y nosotros creo que eso ya lo habíamos, por suerte, entendido bastante, y era toda una cuestión más personal. Por eso la banda también nunca tuvo, nunca persiguió mucho la gloria, la verdad. Bueno, ahí un poco empieza como a anticipar lo que va a venir después del tema de qué lugar ocupa en su vida, ¿no? La música. Ellos no, también eso es curioso, que me interesaba saber, porque ya de bastante chicos no estaban buscando la gloria, no estaban buscando ser, digamos, o vivir de eso. Sí, de alguna manera. Tenían claro súper eso, ¿no? reconocido, Claro, tenían claro eso. Disfrutarlo. No sé, sí, y que fluya. Claro. Un poco eso es también lo que nos dice cuando le hablamos de qué lugar ocupa la música en su vida. Y bueno, él dice que lo hace porque le hace feliz, como hace otras cosas que le hacen feliz. Sí. Y la música ocupa también el lugar de eso, de sentirse bien y sentirse feliz. Uh-huh. Y bueno, eso lo extiende un poquito en el próximo audio, vamos a escuchar. La necesito, digamos, como para sentir cosas. Como siento que cuanto más grande me voy volviendo, es más complicado sentir abiertamente algo, ¿entendés? Cuanto más grande te volvés, siento yo.
siento que más difícil es vivir ilusionado, por así decir. Como que ese es el desafío para mí de la vida. O sea, una vez que entendiste que no vas a conseguir nada con nada de lo que hagas más, tal vez ser feliz. Bueno, hacerlo y ser feliz. Entonces, la música, en mi caso, es una herramienta más para tratar de ser feliz. De vez en cuando necesito escribir una canción para sentir algo, ¿entendés? No para sentir algo, sino para poder expresar lo que estoy sintiendo, expresármelo a mí mismo principalmente. O sea, en mi caso la música siempre ocupó ese lugar. En otras épocas era un lugar al cual yo tipo iba constantemente, y ahora es un lugar al cual cuando necesito ir voy, y si no a veces me esfuerzo a ir para que la piel no se vuelva tan dura, ¿viste? Bueno, eso... Sí. Lleno de metáforas. Sí. Se nota que le gusta la lírica, escribir y todo eso, pero a mí se me puso la piel de gallina cuando me decía eso de para el que necesita sentir, para que la piel no se vuelva tan dura, ¿no? Y cuanto más grande te volvés también es más difícil ilusionarte. Hablo un poco de eso, de que cuando sos chico es como que vivís la vida más como un juego, ¿no? Y después de a poquito vas teniendo como más responsabilidades, más cosas, y de pronto te cuesta conectar con esa emoción. Bueno, es lo que hablábamos, escribir en la adolescencia debes tener un montón de momentos para escribir, entre el amor, los amigos, no sé, la vida misma, y después como que todo se hace tan rutinario por ahí en la adultez que no tenés como instrumentos que te van llegando, quizás, o experiencias para poder llevarlo a una letra. Sí. Estoy bien, hoy. Estás encendida, estás encendida. Estás muy bien. Y encima, y para colmo, estás mínimamente como spoileando un poquito lo que viene, porque también después voy a hablar de la parte de en qué se inspira para escribir, y hablo un poquito también de esto, ¿no? Pero bueno, después lo vamos a ver, ahora lo vamos a charlar. No quiero adelantarme, porque mi estructura, si no, tengo que hablar con Cintia en cualquier momento, debo llamar a mi psicólogo. Pero bueno, lo que cuenta también esto de que la música no ocupa el lugar principal en su vida, y que él no vive de eso básicamente, pero que disfruta mucho de las cosas que más disfruta de tocar en vivo, y es algo que extraña por la pandemia, pero es de las cosas que más disfruta. Y también nos dice una metáfora al respecto. Vamos a escucharla. Yo no vivo de la música, nunca viví de la música, nunca me dediqué a la música, digamos, a ser músico, a tocar en bandas, yo solo tuve mi proyecto, Mejor Actor de Reparto, que lo tengo, y después también tengo otro proyecto solista que se llama Duec, y sencillamente hago música y me gusta tocar en vivo, cosa que no hago hace mucho tiempo, pero bueno, eso también fue por la pandemia, en mi caso. El vivo es una de las cosas que más me gusta de la música, así sea tocar para 30 personas, para 10, para 50, para 200, da igual, es como estar es como bailar en una fiesta, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, esa es la metáfora, el tema de bailar en una fiesta, ¿no? También nos decía que esto de que, bueno, como yo le preguntaba si tuvieron como en algún momento este sueño medio como esta fantasía de por ahí de ser reconocidos, de tener más repercusión, y me decía que uno de los sueños que tenían era tocar en un festival en Estados Unidos, y pudieron conseguirlo, como que aplicaron para un festival, y fueron, hicieron un par de shows allá, y es como que eso sí fue como lo más grosso que lograron, que ellos soñaban hacer, ¿viste? Hacer como una mini gira por allá. Así que eso fue como uno de los picos de lo que fue la carrera de la banda, ¿no? Pero bueno, él es un artista independiente que nos dice un poco que no va detrás de lo que el mercado exige, sino que esto extiende un poco lo que viene diciendo, de que busca ser feliz y hacer algo que le guste a él, básicamente, y a la banda, ¿no? De esto habla un poco en el próximo audio. Pero sí, siempre supe que la música iba a ser algo en lo que invertir y no de lo cual recuperar. No es un negocio la música que yo hago, porque yo no estoy en el negocio de la música. Y también creo que si quisieras estar en el negocio de la música, tendrías que realmente prestar atención a cuál es la música que genera un negocio hoy en día. Y no es la que hago yo, ni la que escucho tampoco. Bueno, esto me decía que, bueno, si yo quiero ser escuchado de alguna forma o vivir de esto, tengo que hacer un reggaetón, me decía, ¿viste cómo decía?
Bueno, de ahora. capaz es un poco extrema en ese sentido la postura. Existen otros sonidos que pueden funcionar en el mercado, pero bueno, también tiene que ver con el enfoque y el lugar que le da a lo que es la música, ¿no? Desde el lado de que lo haga feliz, sin mirar tanto capaz lo que puede llegar a gustar al otro. Y un poco relacionado con eso, ahora viene la parte de lo que hablabas vos, el tema de las inspiraciones y todo eso. Y él nos decía que capaz que cuando está enamorado no escribe tanto, que lo que le inspira son más otras cosas, ¿no? Es más el dolor, la bronca, ¿no? De una manera. O el desamor. El desamor, claro. No el amor. Sí, entonces bueno, tiene que buscar otro tipo de inspiraciones, buscar de otra manera, enfocarse desde otro lado, ¿no? Eso que también en un próximo disco que están armando, después nos va a contar que está más enfocado en lo que es el piano y en buscar otro tipo de sonidos. Pero nos habla de esto, del tema de la inspiración en el próximo audio. Yo creo que a mí lo que me inspira está relacionado a vivir y morir, básicamente. O sea, vivir y morir en la tierra, qué sé yo. El amor. Son esas las cosas que a mí me inspiran. Cuando yo estoy enamorado es cuando menos canciones escribo. Claro, porque si me siento bien, creo que ocupa un lugar más terapéutico, ¿entendés? Cada herida sana de una forma diferente, ¿viste? A veces con entender lo que te pasa es suficiente y a veces no. La música muchas veces me ayudó a entender lo que me pasaba y ayudar a... Es parte de un proceso. Bueno, esto un poco... acá como que se va definiendo un poco este tema de qué lugar ocupa para él, ¿no? Es bastante terapéutico el asunto. Y le ayuda a entender lo que le pasa. Y se sienta en el piano o en la guitarra y cuando hace algo, toca la guitarra o hace una canción, recién después que lo ve plasmado se da cuenta de lo que está sintiendo y lo que le está pasando. Y eso es algo que pasa también un poco en terapia, ¿no? Sí. Cuando uno hace terapia pasa eso. Salís y decís, mira, me está pasando esto, como que te cae la ficha. Yo siempre digo, no hay que ir en auto, ningún vehículo propio cuando uno va a terapia porque volvés la cabeza en cero. Te viene la cabeza dando vueltas como los dibujitos animados. Sí, ¿no? mejor viajar en Bond y sentarse tranqui. Sí, quedás ahí maquinando. Y bueno, este es un poco el lugar que para él ocupa. Le ayuda a entender lo que le está pasando. En este momento nos dice que está un poco alejado de la guitarra, que no tiene guitarra en la casa. Si bien, imagínate, él estudió guitarra de chiquito y tenía una conexión con el instrumento de hace mucho tiempo, pero hace unos meses que no tiene guitarra y está solo con un piano y está enfocado un poco más en conectar con ese instrumento, ¿no? Y como anécdota él nos decía que cuando aprendía guitarra, él pensaba, capaz que aprendo guitarra y todos esos conocimientos después me tapan una parte creativa porque me estructuran, ¿viste? Claro, es una mirada que también es muy común tener como... hasta que me sentí como identificado también. Uno a veces piensa que con el aprendizaje formal los va como condicionando en la parte creativa y dice, no, bueno, como que eso sería una limitación que se pone uno creativo. Todos son herramientas válidas. Pero así todo, dice que a los 22 años, dice, había fumado tanto porro que ya me había olvidado de todos los acordes y volví a los 3 primeros acordes que sabía. Está bien. En tono humorístico, ¿no? Pero bueno, esto nos dice un poco de lo que es que no está tocando la guitarra y cómo conecta hoy en día con la música y cómo se da cuenta de lo que le pasa a través de la música. En el próximo audio lo podemos escuchar. Y con el piano, la verdad es que cuando voy lo que más siento es nostalgia. Y siento nostalgia no por no estar tocando, cosa producto de la pandemia y demás, o no por no estar componiendo. Siento nostalgia porque, claro, me doy cuenta de que siento nostalgia, ¿entendés? O sea, es lo que vos decís. La música me hace entender un poco lo que me va a pasar. O sea, en otro momento de mi vida me voy a acercar al piano y voy a sentir carnaval. Bueno, ahí un poco esto que decíamos, ¿no? Depende de lo que estés sintiendo, depende de lo que te pasa con el instrumento. Y bueno, para que no me maten, me voy acercando a la parte de la actualidad, no sé ni cómo voy de tiempo. La actualidad, sus proyectos, lo que viene haciendo, ya casi terminamos. Viene haciendo varias cosas, no solo asociadas a la música. Y en esto también hace alusión a una frase de Orson Welles que dijo en un momento que él desperdició su vida con el cine, ¿no? El tipo era cineasta. Ajá. Y es como que solo se dedicó a eso, ¿viste?
Y él dice que eso es como en medio de una desgracia, ocuparse toda la vida de lo mismo, ¿no? Y para él la inquietud esa es la que lo lleva a sentirse vivo y sentirse feliz. Y nos cuenta un poco qué tipo de actividades hace además de la música en el próximo audio. Sí, sí, también me gusta pintar y dibujar, pintar, escribir. También estudié cine, edité, trabajé como editor 10 años. Ahora en breve estoy terminando un cortometraje. Y o sea, por suerte, y digo por suerte en mi caso, por cómo lo siento yo, pero por suerte me interesé por otras cosas que no fueran la música. Y no lo digo por lo monetario, lo digo por el alma, lo digo por la cabeza, ¿viste? Por suerte, incluso ahora me dedico a la cocina. Ahí quería llegar. A la cocina quería llegar. Ahí quería llegar, ¿no? Era lo que más me importaba. Está bien, ya veo que... Y aparte no entiendo por qué no tenemos acá una pizza. Era buena, era buena, la verdad que era buena. ¿Cómo no había un canje? Sobre todo que lo estamos promocionando, ¿no? Claro. O sea, que incluso estaba por decir esto, de que tiene una pizzería que se llama Cancha. Acá nomás, Loyola, sí, Villa Crespo. ¿La conocés? ¿Fuiste o no? No, pero estuve googleando. Estuve googleando al artista. Investigaste, mirá, investigación periodística pura. Hice investigación periodística, dije, acá nomás. Sí, acá en Villa Crespo. Yo le dije, le prometí que iba a ir porque me interesa. No, que él prometa. Bueno, vos no prometas nada, que él prometa acá. Lo vamos a obligar a que mande una pizza. Claro, exactamente. Además hacen la modalidad de pizza que es el tipo napolitana, que es con esa masa especial que está de moda ahora, que es distinta, más livianita, ¿la conocés? No sé, mira, un Fernet acá sin pizza es una tristeza. Un viernes a la noche es muy de pizza. Bueno, eso, está un poco en este tema ahora. También se cruza con la pizzería del artista anterior. Hay algo que medio que un mensaje subliminal de fondo, ¿no? Yo creo que en los próximos viernes tendríamos que traer pizza, me Javi. Parece que sí, bueno, está bien. Si quieren me puedo comprometer. De uno o de otro hay que traer. Me comprometo en vivo. Si exactamente. Quieren, a traer pizza. Pero bueno, esto nos dice que están se metió en el tema de la gastronomía, con el tema de la pizzería, que también le encuentra una parte medio artística, lo que es el amasado, la pizza y todo eso, ¿no? Lo disfruta. Es como que no es que es algo que ni reemplaza la música ni nada, es como que viene a reemplazar el otro laburo que él tenía, que diseñaba en una agencia de publicidad y esas cosas. Esto nos cuenta en el próximo audio. Pero que eso no viene a suplantar la música, porque la música nunca ocupó ese lugar. Eso viene a suplantar. Yo antes editaba en una agencia de publicidad. Me cansé de eso y ocupa otro espacio, si se quiere, pero hay algo bastante lindo, artístico, en la masa, en hacer pizzas, en el mundo gastronómico. Bien, y por último entonces nos cuenta un poco de lo que viene haciendo hoy con la banda, que están por sacar un disco ahora en agosto, que se llama La Guerra en Casa. Lo van a poder escuchar en las plataformas, en Spotify. Ya sacaron algunas canciones, sacaron el single La Guerra en Casa, que está muy bueno, lo pueden escuchar. Y nos cuenta un poco esto, cómo fue la etapa de la pandemia, cómo estaban por sacar el disco, no lo sacaron, y lo van a lanzar ahora, y lo que se viene también para la banda. Con Mejor Actor de Reparto ahora vamos a lanzar un disco que se llama La Guerra en Casa, que está muy bueno. Es un disco probablemente para mí el mejor que hicimos. Y ahora estamos empezando a preproducir un nuevo disco que vamos a grabar y lanzar luego. Y que por ahí tal vez lo vamos a encarar como un último disco para ver qué pasa, ¿sí? A nivel como cierre. Y el piano me está ayudando mucho desde ese lugar, ¿no? De un lugar mucho más tranquilo y más calmo. Bueno, esto me llama la atención, lo último, que lo van a encarar, están armando un disco que lo van a encarar como si fuera el último, ¿no? Y yo le decía, ¿pero qué? ¿Terminan con la banda? Me dice, no, es más que nada como una cuestión de inspiración, de inspirarnos en lo que es el concepto de despedida. Ajá. Capaz que sí, capaz que no lo saben. Está bien, dejan una puerta abierta. Claro, quieren inspirarse en eso para que el disco tenga esa sensación de despedida de alguna manera. Y bueno, eso es un poco lo que se viene con la banda, él está con la banda, está con la pizzería y está con su proyecto solista. Y todo eso lo pueden buscar en las redes. Bueno, entonces Mauro Dweck lo encuentran así en redes sociales. Ese es su Instagram personal, como el proyecto de Mejor solista. Actor de Reparto en la banda, sí. @ Mejor Actor de Reparto y @ Cancha Pizza. Cancha Pizza, ahí sí. Que tiene, tiene
12.000 suscriptores. ¡Fa! Zarpado, ¿eh? Muy buena campaña de comunicaciones. Yo creo que acá debería venir una pizza de esas. Tiene una pinta en Instagram terrible. No, así que, bueno, Mauro Dweck lo pueden encontrar. El proyecto solista de él es Dweck, con puntos en el medio también, que está bueno. Es un mambo distinto, más tecnológico, más futurista también. Es una movida que está armando. Así que bueno. Bueno, Javi, siempre traes artistas y siempre traes lecciones de vida. Y sí, estamos de en todos esa. estos Es un poco la artistas. idea Es excelente. de la sección. Es excelente. Te digo que es para escucharlo mañana nuevamente. Me encanta. Gracias. Siempre tus secciones son para escucharlas los sábados al mediodía. Mira. No, mentira. Son para escucharlos los viernes a las 20 en emisora pirata. Pero lo pueden repetir. Claro, lo pueden repetir el sábado. Pero nos permitimos ese lujito. Exactamente. Bueno, Javi, muchísimas gracias. Esto está todo subido después a tu canal de YouTube. Exactamente. Lo subimos en mi canal de YouTube. Javier Musitano, me buscan en YouTube. Bien. Pueden encontrar ahí. Perfecto. Y vamos a escuchar entonces el tema de Mauro. Sí, se llama Abiertamente Falso. Muy bien.